Estamos despelucados, sin filtro y sin manual. ¿Cómo están allá en casa? Espero estén súper bien. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Despelucades, el podcast. ¿Cómo estás, Cata? Muy bien, la verdad con sueño, una madrugada espectacular, esa fue la mañana, toda la producción normal, La verdad creo que hoy tenemos como un poco más de suerte que anteriores veces. Claro que sí, pero ¿a quién tenemos de invitada hoy en este podcast? A nada más y nada menos que la juventud del Congreso. Cheers a point. Usted es Isabel Vera. Date, Isa, bienvenida a este podcast tan despelucade. Bueno, preséntate, este es tu público ya. Bueno, Carla, Mitch, muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí atendiendo a este llamado para charlar un poquito sobre cómo se siente ser joven en todo este entorno a la política. ¡Wow! Espectacular. No te es completamente complicado, pesado por las políticas tradicionales. Eso es verdad, pero aquí vamos a darnos duro, mana. Vamos a darnos duro para esto. Claro que sí. Bueno, para empezar y para ponernos un poquito como en sintonía, Isa, o sea, ¿qué pensamos cuando decimos juventud al Congreso? ¿De qué juventud podemos estar hablando? ¿Podemos decir de la que se siente como segura en un espacio o de la que llega con miedo? Bueno, yo creo que es una pregunta muy importante porque cuando hablamos de poblaciones etarias o cuando hablamos de poblaciones en específico, creemos que es una generalidad y no. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando concretamente de juventudes populares, ¿no? Entonces, no juventudes que nacieron en cuna de oro, no del hijo de un expresidente, sino de jóvenes que venimos del barrio popular y que queremos incidir en política para cambiar la realidad de nuestro sector, que son las juventudes populares. Micho, usted que viene de un barrio popularcito, peligroso. Sí, sí, chévere, chévere. Me encanta, o sea, esto es un... Me encanta este podcast. Bueno, la verdad es que, pues, Isa, que de pronto una experiencia, una anécdota, cuando llegas a un espacio y vas con toda, te sientes súper segura, pero llegan otras personas, que no diremos nombre, pero como que te hacen pequeña en el espacio, ¿no? Ya sea por muchos temas, porque eres mujer o por tu edad o porque no tienes experiencia, ¿no? ¿Cómo te has sentido frente a eso? Bueno, en general yo soy pequeña de estatura y no lo crean, pero eso en política tiene un sentido, ¿no? Entonces, a veces cuando tú tienes un cuerpo, digamos, no hegemónico en términos de la belleza hegemónica, ¿no? Entonces, como yo soy además indizada, como soy pequeña, ahí ya voy en desventaja. Pero además de eso, como soy mujer y como soy joven, hay una carga adicional. Creo que el sentimiento como más chocante ha sido cuando otras personas, algunas no va mal, ¿no? Algunas con mucha naturalidad, otras con muchísima intención, te enfrentan a una palabra y es niña, ¿no? Entonces como, o sea, te sacan de todo tu confort para ubicarte en un lugar inferior porque además esta es una sociedad adultocentrista que no trata con seriedad a las infancias. Entonces decirte niña no es un asunto de, ay, qué chévere, eres joven, sino niña, eres inferior a todos quienes estamos aquí. Entonces creo que eso es como... Y empieza desde el lenguaje también. Vea, niña. Ya, acá, a la niña Michi. Marichis, todo lo que, o sea, todo lo que de pronto la gente desconoce, ¿no? Es como que, wow, o sea, estoy aquí anonadada. Pero lo que más me intriga es, o sea, cómo podemos mantener como esa motivación, porque siento que esto puede ser muy agotador, ¿no? O sea, llegar, Otra cosa, acá llevamos ya prácticamente 2 años haciendo podcast y la verdad nos cuesta. Ahora imagínate en términos de política y el compromiso. no, machis, no, esto es una cosa muy dura, mana, la felicito. Pero sí, o sea, ¿cómo son esas técnicas para poder aguantar tanto en esos espacios? Sí. Bueno, pues mira, quiero hacer una reflexión muy corta y es que
Recientemente que iniciamos como la gira por municipios hablando específicamente de política electoral, lo hicimos con muchos jóvenes y encontramos una coincidencia. Y es que la mayoría de esos jóvenes cuando intentaron entrar en este entorno de la política electoral fueron excluidos, replegados, porque la mayoría de sectores políticos, no solamente en la derecha, sino también en la izquierda, como decía, infantilizan mucho al joven. Entonces todos eran como, ¡ah, qué chévere! Aquí tiene que estar la juventud, pero allá, ¿no? No en las posiciones de toma de decisión, no en la participación activa, sino ahí para la foto. Y en esa coincidencia, como nos encontramos muchos y muchas jóvenes, entonces dijimos, hay un asunto en común y terminamos siendo una red de apoyo, un abrazo que además se encontraba sobre esa misma experiencia de haber sido pues excluidos de esos entornos y ninguneados. Entonces, creo que eso ha sido como lo más interesante. Definitivamente tener un círculo que te abraza en esas situaciones difíciles. Yo, la verdad, no me lo tomo muy personal, no le echo mucho, con mucho espíritu ni mucha energía al asunto, porque creo que llevamos ya muchísimos años en este ejercicio de la militancia, pero sí hay que hacer reflexiones al respecto. Y es para decir, los jóvenes, las jóvenes y los jóvenes llegamos no para la foto, sino para participar. Uy, pero hay algo clave que creo que necesitamos saber aquí. Los jóvenes llegamos como con innovación, llegamos esperanzados, llegamos a estos espacios que de pronto ya tienen como que, ya sabemos qué vamos a hacer. Qué aburrido. Pero digamos, ¿cómo tú crees que podríamos mantener la parte de la innovación y lo tradicional de alguna forma como que confluyan? Sí, bueno, yo creo que en general el espíritu del joven suele ser rebelde, ¿no? Y creo que lo más importante es mantener esa llamita, ¿no? Ahí prendida, porque creo que eso nos permite ver el mundo de otra manera, ¿sí? Y además de permitirnos construir un nuevo futuro. Entonces, yo creo que lo primero es entender que tenemos muchísimo para aportar y que nuestras posturas son valiosas y son necesarias, porque al final, si ustedes lo piensan bien, hoy estamos viviendo el mundo que construyó otra generación. ¿Sí? Y si queremos un mundo distinto, tenemos que actuar en consecuencia para construirlo. Entonces, creo que es asumir que tenemos que tener un rol activo si queremos vivir un mundo más cómodo, más justo o como quiera que sea que lo considere. Ok, rol activo no porque yo soy pasiva. Pero me encanta. Mira que yo escuchándote, no, a pesar de que tengo auriculares, te escucho claramente. Es muy inspirador y muy motivacional, hablando desde la experiencia acá de la Mitchell, porque yo en algún momento quise entrar al tema de la política, pero la verdad, Termino en el porno. literal, la verdad, otra agencia. Pero iba con muchos miedos, ¿sí me entendés? Y cuando entré a estos espacios, como tú lo decías, hay mucho adulto mayor que cree que, es que yo también fui joven, entonces cree que nos entiende perfectamente. Y la verdad es que, pues no. Entonces siempre fui muy ajena a la política, ¿sí me entiendes? Por esos temas. Entonces yo decía como que, ay no, qué pereza. Los mismos jóvenes pero con pensamientos de adultos mayores, ¿sí me entendés? Que vienen y qué tal. Y yo decía, ay, no, qué mamera. Pero escuchándote y yo digo, wow, o sea, si me lo pienso de esa manera, pues suena como más motivacional y más perrenque para no poder entrar a estos espacios de juventudes, ¿no? O sea, chévere uno llegar a un espacio de juventud y encontrarse con la misma juventud, que bueno, puede que no pensemos igual, ¿no? Porque el pensamiento es diferente para cada quien, pero que sí por lo menos tengamos una visión, ¿sí me entendés? En común y que podamos trabajar por ella. Me parece muy interesante, la verdad. Creo que sobre eso que es muy curioso porque además nuestro presi hizo en algún momento un comentario a propósito de esas personas que son jóvenes y en edad, pero que tienen prácticas de viejos políticos, ¿no? De esos dinosaurios políticos. Literal. Yo creo que también no se trata simplemente de estar en política y decir, bueno, vamos a hacer la ruta, ¿no? O como lo que siempre se ha hecho, sino que también lleguemos a proponer asuntos distintos. Claro, llegar ahí con propuestas. Que el hombre no dure más de 5 minutos. Ahí sería espectacular. No, ya. Pégale. Bueno, tú de pronto aquí,
en este espacio íntimo, nosotros tenemos inseguridades como para espacios llenos de gente mayor. O sea, ya te lo estás pensando. La Missy ya tiene muchas. Sí. Ya nos contó una, ¿no? ¿Y para ti? Yo creo que cuando uno llega, no como llegas, llegas con mucho interés de participar y creo que ahí no hay miedo. Creo que los miedos se han ido construyendo precisamente por las actitudes de esas personas que, ¿sabes? Yo creo que incluso no tiene mucho que ver con que sean adultos, sino que son como esa ratita cuidando su basura y entonces como aquí no entra nadie más y solo voy a estar yo. Y creo que además eso fue como un recurrente en esos encuentros que les decía que teníamos con otras juventudes. Entonces, sí, creo que la inseguridad se ha fabricado precisamente sobre personas que hacen la política para sí mismo y no para servir a la gente. Pero pues antes igual tenemos que enfrentarnos con muchísima decisión. Uf, total, total. Mira que a mí me pasa mucho y es que de pronto una inseguridad que aparece cuando llego a los espacios es como esa necesidad de demostrar más. ¿Sí me entiendes? De medir cada palabra, porque pues me da miedo, ¿no? Y de pronto para no caer en el error de confirmarlo todo y mostrar siempre que sé más, ¿sí me entiendes? O sea, como que me exigen el doble por ser juventud, porque no me canso, porque tengo todo el ánimo, entonces me exigen como el doble. Creo que esa inseguridad siempre aparece porque obviamente pues yo no voy a dar un 100%, además, bueno, que es el 100%, ¿no? Cada quien da lo que es con sus herramientas, con todo lo que ha construido desde su territorio, desde su primer territorio que es el cuerpo. Y siento que esto a veces me afecta mucho en los espacios, como que tengo que siempre estar un paso adelante de él. Pero, ¿saben? Creo que eso lo podemos saber encontrar no solo en la política, sino en general en entornos donde está tan socializada esa idea de la sobreproducción, de la eficiencia. Es como que cuando llegas como joven, por ejemplo, a un escenario de gerencia, es como todo el mundo tiene los ojos sobre ti y entonces tú tienes, o sea, tú puedes saber un montón, pero estás obligada a demostrar que sabes, ¿no? Entonces, creo que también eso tiene que ver con un modelo de sociedad que, sin duda alguna, pues se ve reflejado y materializado también en la política. Inseguridad desbloqueada. She has a point. Hay otras inseguridades que también me pasan a mí. Llegamos como a espacios y como que dicen preséntense y pues tú sientes que presentarte lo cotidiano es nombre, de dónde vienes o qué estás o qué haces, ¿cierto? Pero de repente la gente comienza a sacar un montón de títulos y recorridos. Quiero que vaya. Bueno, ok. Sí, Varigi. Era que cuando estuve en Venezuela fue muy chistoso porque, bueno, en general allá hay como una cultura organizativa muy elevada. Y entonces decían como, bueno, que lleguen las zoilas. Y entonces las zoilas eran como, soy la jefe de comuna, soy la... Ok. Era muy chistoso porque literal era como asumir un montón de roles que se ejercen en esos entornos y que entre tú más apellidos le pongas, ¿no? A ese título, entonces te hace como sentir más valioso. Es como, nada, yo solo soy un ser humano aportando. Me encanta, me encanta. Bueno, yo si quiero hacer como esta preguntona, o sea, ¿qué injusticia les ha marcado en su vida? Como y por qué, ¿verdad? ¡Wow! Ay, No, yo creo que muchísimas. O sea, yo creo que desde muy niña he tenido como una sensibilidad que yo creo además que todos los niños, niñas y niñas deberían desarrollar esas sensibilidades, pero bueno, tenemos igual un mundo que nos cría con mucha dureza. ujú. Pero recuerdo que como el primer clic de tristeza sobre el mundo que tuve fueron esos videos horribles, pero creo que eran horribles pero necesarios, en donde había niños en otros lugares de otros continentes como muriendo de hambre, ¿no? Y entonces yo me acuerdo mucho de esa primera reflexión de una niña de 5 o 6 años diciendo como hay niños en otra parte del mundo
que no tienen esas habichuelas que yo tengo, que no tengo, no tienen esas lentejas. Y de hecho creo que en ese momento dije como, si no me gustaba una comida, yo me la tenía que comer porque había niños en Ok, sí. hambre. Entonces creo que como que la primera injusticia que yo recuerdo así en mi cerebro que me hizo clic fue precisamente la inanición a la que se enfrentaban otras infancias en el mundo por la crueldad de un sistema injusto. Aunque no lo reflexionaba de esa manera, ¿no? Pero yo decía como, ¿por qué? Porque otras infancias no pueden vivir como yo vivo, ¿no? A Wow. pesar de que yo tampoco vivía pues súper wow, no sé, yo tenía un placer comer en mi casa. Creo que esa fue la primera llamada dolorosa. Uy, sí. Eso es también parte de cómo, digamos, romantizan algunas pobrezas, ¿no? Y eso es algo que también es difícil de tocar porque estamos tocando cosas que ni siquiera conocemos o que tenemos perspectivas diferentes de diferentes realidades. De acuerdo. Sí, Sí, pero bueno, injusticia en general, muchísimas. O sea, creo que constantemente nos estamos... Constantemente. Y de hecho por eso estamos en política. Porque creo que si todo fuese perfecto, no tendríamos, o al menos yo no habría sentido la necesidad de participar de esto. Claro, o sea, y cómo, o sea, hablando de eso, ¿cómo te sentiste la primera vez que entraste así a una vaina de poder? Chévere, más chévere. ¿Cómo fue esa sensación? Me sentí súper intimidada. De verdad, les quiero contar. Resulta que yo durante muchos años había pues asumido como el rol de militante, es decir, organizarme en un proceso con disciplina, ta, 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 y como activista en términos de que la marcha, que el no sé qué, que el megafoneo y bueno. Y siempre fue ese rol de confrontación desde el escenario de movilización social, en este caso movilización estudiantil. Y siempre fue así, ¿no? Confrontación, confrontación, confrontación. Y entonces cuando yo quedé electa como representante estudiantil al Consejo Superior, pues fue marica, es muy interesante esa vuelta, porque cuando llegó la primera sesión se desarrolló o sea, en la gobernación, en el despacho de la gobernadora de ese momento. Y cuando entras, claro, entra un pedacito de gente, ¿no? Súper chiquita. Además que también mi rol era el de, digamos, el que se asumiría como con más inferioridad, porque era la estudiante, mientras ahí habían Uy. doctores, académicos, no sé qué, tal, entonces era como, "Ay, llegó la estudiante", decían todos. No. Y era como llegar a ese entorno y además enfrentarte con gente a la que tú siempre habías cuestionado desde afuera, ¿no? Y era como ahorita tenerla ahí frente a frente y saber que sí o sí te tienen que escuchar porque ganaste unas elecciones y además con una votación histórica para ese consejo. Entonces era como, guau, como, y ahora, ¿cómo procedemos aquí, no? Entonces, O sea, ¿cómo te miraban ellos entonces? no, pues en general sí creo que es esa imagen, ¿no? Como, llegó la estudiante, pero no, no solo llegó la estudiante, sino llegó la Júlica, que nos critica todo el tiempo, ¿no? Porque además yo llego como oposición a esa administración, llego como oposición a la gobernadora que estaba en ese momento. Entonces no era como, ay, llegó la típica representante estudiantil aliada a la que además le compramos la elección para que llegara donde esté y sea o simplemente un comité de aplausos, sino que llegó la mamona que nos jode todo el tiempo. Entonces sí fue como, oh, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? y eso que se replica también en algunos espacios de participación, como el Consejo Municipal de Juventudes. Claro. ¿Cómo le tocará a esos muchachos que tienen que enfrentarse a eso de la alcaldía? Claro, No. y de hecho, por eso muchos de esos espacios terminan, digamos, siendo poco correspondidos a su elección porque los terminan cooptando, ¿no? Porque son jóvenes que de pronto no estaban preparados para estar, digamos, de frente al poder y es como terminan seduciéndose por el poder y terminan, ¿no? por tomar una actitud pasiva en el mal sentido de la palabra. Ok, te acaba de preocupar. Y pues tenía por hacer nada porque, digamos, les terminan seduciendo. Y eso. Wow, interesting, interesting. Creo que voy a escuchar este podcast todo el día.
Isa, yéndonos un poquito más adentro, a profundidades en este podcast tan despelucades, en algún momento de tu vida, pues ya sea en la política, en tu vida personal, si quieres, no hay problema, ¿en algún momento has sentido o pensaste, llegaste a un lugar y dijiste, wow, este lugar no es para mí? Sí, muchos, muchos, definitivamente. Creo que sobre todo en esa lógica de la democracia electoral, ¿no? Porque eso poco de democrático es, pero bueno, digamos, de lo mejorcito que tenemos a día de hoy. Hay escenarios muy hostiles, muy hostiles. Creo que de hecho en la consulta pues que tuvimos internamente como partido, yo tuve un choque de realidad. O sea, fue de verdad como cuestionarme incluso si yo quería hacer esto. Porque una cosa es hacer política dentro del movimiento estudiantil, una cosa es hacer política dentro de los sectores juveniles, que incluso creo que para esos consejos de juventud ya, eso ya parece, digamos, unas elecciones tradicionales en donde hay compra de votos, en no maquinarias. Pero creo que eso fue muy chocante porque fue la realpolitik, ¿no? Y tener, por ejemplo, que hacer acercamientos con personas con las que teníamos diferencias, ¿no? Entonces, fue un montón de situaciones que yo decía, "Ugh", como no sé si realmente esto es lo que quiero, porque tienes que enfrentarte a todo un andamiaje, una estructura que ha ido caminando durante años, 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 y es como llegar y decir, así es como funciona esto. Y tú decir, no, por Dios, esto no es así como puede funcionar. Fue muy duro. Pero bueno, creo que si queremos que las cosas sean de otra manera, nuevamente hay que estar ahí, hay que participar. Total, total, me encanta, me encanta. Vámonos un poquito al pasado ahora. Oh my God. Vámonos al pasado, a hacer rewind, a rewind. Y vamos a pensar, o sea, ¿cuál fue como nuestro momento donde dijimos, parce, creo que cometí una cagada? El error, algo de lo que yo digo, me van a funar en algún momento, pero todo tiene un sentido. ¿Cuál sería? Bueno, yo creo que errar es de humano, ¿no? Para empezar. Quitaste la palabra. O sea, lo primero que hay que reconocer es que constantemente nos estamos equivocando. De hecho, en estos días mi mamá nos decía, porque mi hermana nos iba a llevar a algún lado, entonces no teníamos que agarrar la ruta. Y entonces mi mamá dijo algo así como, aprender hay que perderse. Entonces, creo que eso pues hace parte también de nuestra vida. Situaciones funables, mira, infinitas. O sea, creo que yo a este momento de mi vida digo, una funa más, una funa menos. ya que. Definitivamente. Pero creo que una de las reflexiones como que más he hecho es de pronto los errores que he cometido dentro de mis procesos organizativos. Por ejemplo, confiar en personas que no debí confiar, no ser lo suficientemente crítica y autocrítica. Creo que esos han sido los peores errores que he cometido y que no quiero volver a cometer. ¿Y la Milche? Wow. Obvio, porque, o sea, la juventud es un proceso. O sea, que no es un proceso, que no. O sea, es eso, o sea, pues no hay perfección como tal, o sea, uno siempre se va equivocando, como decís, uno aprende equivocándose, ¿no? Dándose golpes, diciendo, bueno, de alguna manera, pues me formó, ¿no? O sea, todo esto me está formando, pues para bien o para mal, pero me está formando. Entonces, obviamente, funada, no, mami, yo, la más funada aquí en el podcast, Pero siempre. ¿Pero en qué momento más te equivocaste? O sea, en el amor, en un lavado. Yo siempre me equivoco en el amor. Porque pues el amor en mí como que no fluye, man, o sea, Ay, no fluye, la verdad, pero bueno, yo todavía lo dejo ser. Algún día algún día llegará el machito a mi vida, claro que sí. Pero ahí hablando de macho, casada, soltera, divorciada, viuda, pensionada. Nada disponible, comprometida. ¡Ajo! Con la juventud popular, baby. Total. Con la juventud. Con la juventud. Claro que sí. Guiño, guiño.
Bueno, que pase el amante. Que va para el desgraciado, Obvio sí tenemos al cónyuge, ¿no? a la Sí, María. a esa María. Salude por aquí. Eso. Un cuarteto. Me encanta porque si aquí vienes con pareja y no sale tu pareja, terminas. Esa es la ley que ustedes conocen aquí en este podcast. Claro, claro que sí. Así que bueno, me encanta. Hemos tocado unos temas muy, muy, muy chéveres, muy dinámicos. Pero Isa, ¿alguna vez te has preguntado como que, uy, no sé hacer esto? ¿Sí me entiendes? Como que, pero por igual toca. Claro, no, totalmente, totalmente. De hecho, creo que si tú quieres hacer las cosas bien, la primera reflexión que tienes que tener y ser honesta contigo misma es ser consciente cuando algo te supera, ¿no? Y además, porque creo que el problema no es ignorar, no creo que todas somos ignorantes en algo. El problema es creer que te la sabes sin estar dispuesta a corregir ese error. Entonces, Si ve, amiga, escucha. Escucha. sí, no, yo definitivamente creo que sí han habido muchas situaciones a las que me he enfrentado. De hecho, ok, yo sobre esto no sé y creo que tengo que leer, cuando yo soy ingeniera, ¿no? Entonces, por supuesto es que hay muchos temas que yo no domino, pero creo que lo más importante es decir, no, tengo que sentarme a leer sobre esto para hacerlo bien. Pero también creo que todo ese asunto como de lo electoral también fue un asunto al que me tuve que enfrentar de manera técnica, política y social, ¿no? Como decir, bueno, no habíamos estado nunca en un escenario como este, con esa responsabilidad, con ese rigor. Hay que asumir que hay cosas que no sabemos y que tenemos que llamar a un profesional para que nos oriente. Wow, chiazapo. Bueno, ya para darle fin a esta conversación tan espectacular, o sea, yo ya me siento renovada, juvenil, Empeorada. temporada. Así que vamos a un juego, claro que sí, a un juego que se llama Preguntas Preguntonas. Y ahora vamos a decirles las reglas del juego. Oh my God. Sería, cada uno lanza un proyecto de ley, pero no tenemos tanto tiempo para lanzar proyectos de ley ni años, sino que solamente lo va a hacer la Michelle. Ay, ¿cómo así? Sí. Oh my God. Pero bueno, ¿qué tiene que decir? Bueno, lo que vamos a opinar, Isa y yo, es como que, cómo planea, como que a quién va a proteger, qué va a prohibir o qué le duele personalmente. Eso es lo que tú tienes que definir y nosotros vamos a ver si estamos de acuerdo con esa ley. Y si la aprobamos y la sacamos. Ay, qué preguntas tan preguntonas. No me está gustando este juego. Te quedo muy vulnerada. No me gusta. Listo, a ver, Ok. piensa ya inmediatamente, ¿qué ley? Bueno, ¿y cómo se llama la ley? Ok. La- La ley de la candidata Michichi, porque Michichi para el pueblo. Claro que sí. Va a ser que el rendimiento mínimo obligatorio y también de centímetros sea de 25 minutos en cualquier parte de este continente, de este país. De este país. Ese va a ser mi proyecto. A nivel personal, creo que un lavado no debe demorar 4 horas y que un hombre dure 5 minutos dentro y afuera de mí. En lo personal me ha pasado mucho. Así que recuerden mi chichi para el pueblo. Ahora las preguntas. Las preguntas. ¿Tienen preguntas por allá? A ver. Oli, fan número 1. Ay, le encanta. Mi pregunta es, ¿qué nos enseñaron a normalizar del placer ajeno? Oh my God. ¿Qué nos dice esa ley, Michichi? No, ustedes son las que tienen que hablar. Yo solamente impongo la ley. Claro que sí. Uy, no. Pues yo creo que nos enseñaron a normalizar del placer ajeno. Ay, no. Está complicada la pregunta. Otra pregunta para... Yo quiero decir algo. Bueno, lo primero es que, pues definitivamente nos enseñaron a normalizar, primero que tenemos que opinar del placer ajeno
Creo que a propósito de este tema coyuntural candente, de lo que dijo el presidente Petro sobre el placer de Jesucristo. ¡Wow! Bueno, yo quisiera decir, aprovechar, ¿no? Aprovechar este momento para decir algo polémico. Y es que, porque hay cielo. Y es que primero creo que está muy mal que el presidente haya opinado sobre la intimidad de cualquier persona, en este caso de un personaje histórico como Jesucristo. Uy. Pero más allá de eso, creo que hay una observación relevante y es que diciendo que rechazo que se haya metido con la vida íntima de cualquier persona y de Jesucito también, creo que hay un asunto interesante y es que Petro con esa manifestación desmitifica un poco esa noción del sexo, ¿no? Incluso digo como la gente derecha que está obsesionada con la natalidad debería alegrarse de que se desmitifique el sexo, pero además de eso creo que deberíamos como también empezar a comprender que el sexo hace parte de nuestra naturaleza, hace parte de nuestro ser, que por supuesto tiene que ejercerse como una práctica de responsabilidad, de consentimiento, pero para que sea de esa manera, también tenemos que desmitificarlo y entender que en el mundo incluso hay otras especies que tienen sexo no solamente sobre una noción de reproducción, sino también sobre un asunto de satisfacción y de placer. Y creo que eso es una necesidad, ¿no? Que como sociedad tenemos que interiorizar. Ok, me encanta. Otra pregunta para mi proyecto de ley. Pregunta, ¿por qué a las mujeres se les exige más pero se les da menos derechos? Ay, esa no era la pregunta. Pero me encanta. Ok. Menos mal no respondo yo. Yo no podría opinar sobre esa respuesta porque no. No tiene ¿sabes? China. Pero sí tenemos a alguien aquí. Bueno, creo que porque existe un modelo, ¿no? Que se superpone a lo económico, a lo material y es el patriarcado. Entonces, creo que eso ha implicado a que las mujeres, pero también a los cuerpos feminizados en general, se les exija más para habitar, para ser, para existir. Y bueno, pues creo que obviamente es un asunto muy conveniente para un sectorcito, ¿no? Como de la sociedad, que es ese hombre cis, heteronormado, que se siente muy cómodo con oprimir, ¿no? Incluso sin ser consciente de eso. Entonces, goza de esa posibilidad y bueno, pues a todas las que estamos por fuera de ese modelo, pues tenemos que hacernos sentir y hacernos respetar. Es que hay una naturalidad, naturalidad en el sexo y es que solo la gente lo conoce como el sexo penetrativo del falo y eso también de pronto representa un significado de el penetrado y el penetrador y el que es penetrado pues es la persona más sumisa. Exacto. Y entonces eso también tiene un contexto muy amplio y que determina de si una persona es más fuerte o más débil y todo eso. Incluso el proyecto de ley empieza a cobrar el Total, es que pues estoy llorando porque me entendieron el proyecto. Porque, claro, digamos, tiene que ver también con esa percepción de que el placer está subordinado, ¿no? Y que el placer es solamente exclusivo para el falocentrismo. Entonces, quien no esté ejerciendo de manera activa, pero de esa parte, entonces no tiene derecho a sentir placer. E incluso, miren, yo sé que esto puede ser muy polémico, pero si lo vemos también desde esa perspectiva de lo divino, diríamos como, no, porque además todos los nichos religiosos han salido como a decir, no, blasfemia, lo que dijo Petro, pero si ustedes lo piensan bien, realmente también es un asunto de reconocer, como tú decías, esa naturalidad, pero además que
sí, Dios nos creó. Dios creó el sexo. También como un asunto de placer, ¿no? Por ejemplo, los conejos no solamente cogen por reproducirse, lo hacen también desde lo satisfactorio. Bueno, en general, el sexo se hace desde la satisfacción, porque diría Nietzsche que la trampa la naturaleza para distinguirte. Pero, pero creo que también es reconocer que eso hace parte de nuestro ser y lo que somos. Tal, me encanta. Última pregunta para mi proyecto público. No, el público me quedó mudo. Un ano en piscina. ¿Cuántas veces fingimos para no incomodar y por qué? Oh my God. Oh Looking for... Oh my God. Voy a confesarme. Yo creo que si yo estoy... Uy, no, ¿sabes qué? Ya no voy a decir nada. No, mentira. Yo creo que si yo estoy en el acto sexual y se me da por fingir, o sea, fingir, digamos, el orgasmo o fingir que estoy disfrutando eso, creo que eso se va a notar. Yo creo que eso se nota, ¿no? O sea, por más que tú seas una persona actriz, fingidora y todas esas bondades, creo que eso se va a notar. Pero, por ejemplo, hay gente que dice que de pronto si haces y mira a la persona es porque lo está disfrutando. Y yo creo que si yo, digamos, o sea, finjo en el acto tener un orgasmo o, digamos, ¿cómo le dicen a eso? Como gemir. Yo creo que estaría mintiendo. Porque no sé si es innecesario de pronto gemir, o sea, o no sé si lo han hecho. Mira que esa frase que dijiste, no, como cuando se finge se nota, y en la política también. O sea, como en general, uno se da cuenta cuando hay una acción honesta, cuando un político está siendo sincero, y cuando, como lo preguntaba el público, se finge simplemente para encajar, ¿no? Y entonces vemos esta época electoral en donde llegan a disfrazarse, llegan a apropiarse culturalmente de lo que son otras comunidades, A ordeñar vacas. a ordeñar, Me agradecemos encanta. por la leche. Esto. Quiero mucha leche. Entonces es demasiado cringe y ves, o sea, se nota, cuando se finge, se nota. Sí, gracias al Santísimo Miembro, yo nunca he fingido. Nunca he fingido, la verdad, a pesar de que me ha tocado pequeñeces, las disfruto. Siento que el disfrutar, ¿no? El conversar a veces, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo tienes así? Siento que hace mucho sentido. No, claro. Detalle para esa pregunta. Fingimos a veces porque incomodar con nuestra verdad a veces parece ser más peligrosa que incluso callarla. Wow. Así que, ¿qué les parece mi proyecto de ley, Cata Isa? ¿Aprobado o desaprobada? Bueno, yo debo decir que lo desapruebo porque me parece muchísimo. Ay, está atrevida. O sea, digo como, wow. Pero creo que podemos poner algunas proposiciones y yo creo que podemos llegar a un consenso. No, ya me lo bajó. Suerte. Me formula el proyecto que pilo preso. El próximo periodo legislativo. Ok, bueno, sí me va a tocar. Bueno, no, gracias. Gracias, Isa, por este rato tan ameno, tan parchado. Me hiciste llorar, estoy llorando desde que empezó. Así que muchísimas gracias. Bueno, no sin antes quererte decir que hay un público allá en México, en España, en Italia, en Argentina, en toda Latinoamérica y Europa, No. que nos escucha, que nos está escuchando últimamente. Ok, eso sí. Ok, así que un mensaje que quieras dejar aquí a las cámaras de Despelucades el podcast. Bueno, primero nuevamente agradecer a Cata y a Mitch por este espacio. Creo que pues en medio como el ajetreo político estaba muy bien darse un momento para hacer reflexiones, para reírnos un poco también. Y creo que es muy importante en general que le abramos espacio a esas conversaciones que pueden llegar a ser difíciles, ¿no? Porque creo que lo estamos tomando con jocosidad, pero creo que en realidad se refiere a asuntos muy importantes de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, incluso
de una discusión por la garantía de derechos, ¿no? Entonces, muchas gracias, me divertí muchísimo y pues bueno, a la audiencia de Espelucades, decirles que yo creo que se van a empezar a seguir tomando como temas polémicos que afectan pues la vida en general de la gente de este país, así que muchas gracias por este. ¡Bravo! Un aplauso. Bueno, te voy a decir algo, y es que en este podcast tenemos una manera muy peculiar de despedirnos. Claro que sí. Vamos a decir el nombre de cada uno, y al final vamos a decir, y esto fue Despelucades, el podcast. Si no llegas a mi tono, este podcast no va a salir. ¿Listo? Oh my God. O sea, a mi vibrato no sale el podcast. Tampoco el proyecto. Atrevida. Recuerden, era en casa, que yo soy la Michelle. Yo la Cata. Y yo hice. Rewind. Recuerden, era en casa, que no soy la Michelle. Yo la Cata. Y yo Isa. Y esto fue Despelucades del podcast. Corte. Creo que lo logré.